Buenas noches, Luis Medina en positivo, de nuevo con ustedes. En el primer martes del mes de junio, como lo hemos pactado y prometido desde el mes pasado, iniciamos un ciclo de programas en los cuales el primer martes de cada mes se lo vamos a dedicar al mundo de la economía, al mundo del emprendimiento, aunque los demás programas también lo hacemos, pero especialmente al análisis de la situación económica, del tema de la economía en general del país y del Estado. Esta responsabilidad la estamos compartiendo con nuestro compañero de lucha, el doctor Julio Brazón, quien nos brinda el apoyo necesario para llegar a ustedes. Hoy vamos a tocar algunos tópicos importantes del momento. Y el primer tópico del cual le vamos a dedicar algo de atención es a una propuesta que está haciendo el sector comercio del país, específicamente Consecomercio, en el sentido de que, producto de las circunstancias que han rodeado la actividad comercial en los últimos meses, debido al tema de la pandemia, hay una propuesta de utilizar facturas digitales para, darle una viabilidad a la actividad comercial dentro de las circunstancias especialísimas en que nos encontramos, y que muchas veces pues para los comerciantes también ha sido complicado, porque una semana radical, una semana flexible, eso ha complicado. Vamos a analizar ese tema, el entorno de ese tema y las posibilidades de concreción de esa propuesta con, con nuestro compañero Julio Brazón. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, Luis. Complacido nuevamente de compartir este escenario contigo, y me parece bien importante este tema. Siempre nuestras organizaciones a la vanguardia de nuestras necesidades, especialmente en el caso del aparato productivo, pero muy particularmente en el caso del sector terciario, es decir, el sector comercial. Hemos visto a través de los medios de comunicación una propuesta por parte del presidente de Consecomercio de buscar un mecanismo sobre facturación digital. Y es oportuno esta iniciativa, tomando en cuenta no solamente el tema económico en su actualidad, sino también adecuarse a las nuevas realidades, sobre todo a las realidades tecnológicas, pero más que todo dirigido a la pequeña y mediana empresa, ese pequeño y mediano empresario que en tiempo, por ejemplo, de cuarentena le dificulta llegar a sus centros de trabajo, y también es un mecanismo oportuno para minimizar los costos operativos. Como bien tú sabes, el tema de impresión de la factura, hoy en día con un proceso inflacionario como el que estamos viviendo en el país, también bajo una baja facturación tiene un impacto importante en los costos operativos de una empresa. Es decir, el tema de la facturación digital pudiese de una u otra forma tratar de mediar para bajar esos costos. De manera que yo creo que es importante que los comerciantes estemos en este momento impulsando este tipo de iniciativa en los ángulos que nos encontremos, en las situaciones que nos encontremos, porque pudiera ser un coadyuvante a hacer más eficaz y menos oneroso pues el ejercicio del comercio en particular. Claro, y yo creo, Julio, que nosotros debemos ser, generar la información necesaria. Aquí no se trata de una propuesta para beneficiar al sector comercio o a los comerciantes, a los pequeños, medianos y grandes comerciantes.
nada más por beneficiarlos, porque se enriquezcan más. Es que la crisis económica que vive el país, pre-pandemia y agravada por la post-pandemia, ¿verdad? Bueno, está haciendo que inclusive la posibilidad de la inexistencia, de la desaparición de muchas iniciativas comerciales. Y esto vendría a generar, salvar empresas, y salvar empresas es salvar empleo, es salvar bienestar, es salvar crecimiento económico. ¿De qué manera salimos lo menos perjudicado posible? Porque ya las circunstancias que tenemos son unas circunstancias bien comprometedoras. Y algo bien importante, porque hemos en entrevistas que hemos venido haciendo a emprendedores que se están iniciando, fíjate que la vía digital, la vía del internet, la vía de las redes sociales, la vía de las negociaciones web, en el caso de Anzoátegui, en el caso de la gente con quien hemos contactado, bueno, la han tenido que utilizar como una herramienta necesaria a la luz de la pandemia, pero que en definitiva se va a quedar y va a quedar no porque vaya a desaparecer la otra forma, sino que va a coexistir y va a ser una manera de coexistencia. Los negocios físicos no van a desaparecer nunca, quizás, pero sí van a dar la posibilidad de que la gente utilice más los medios electrónicos para realizar y abastecerse de los bienes y servicios que necesita. Sí, nosotros analizamos siempre, digamos, en el tránsito de alguna crisis, siempre tenemos que observar qué nos deja de positivo. Ahí está. ¿Okay? Es decir, quizás nos está dejando la incorporación de mecanismos digitales de mayor tecnología en el ejercicio del comercio en general. No obstante, el comercio ha tenido que apelar a este tipo de instrumentos bajo las circunstancias actuales. Es decir, que no son realmente la forma tradicional o es la forma conveniente para mantener un comercio per se. Sin embargo, bueno, se ha tenido que apelar a través de este tipo de instrumentos. Estos instrumentos que por sí solos quizás tienen un impacto en la inversión inicial, pero que quizás en el desarrollo del comercio se hacen mecanismos al cual tú puedes llegar a un conglomerado mucho mayor que el que tú recibes tradicionalmente. Y hay un elemento, yo no sé si tú lo puedes compartir esa visión conmigo. No solamente le interesa al empresario, es que a la luz de las circunstancias, la economía informal vía web o vía electrónica se ha fortalecido y la generación de los tributos para el mismo Estado se ve disminuida. Con la formalización de la facturación digital, el primero que estaría ganando sería el Estado, porque no tendría, es decir, los comerciantes tendrían muy fácil para seguir manejando con mucha transparencia desde el punto de vista de los ingresos para el pago de los impuestos. Pero un elemento adicional, con el uso de la tecnología, contribuimos al ejercicio de la soberanía del consumidor. Es decir, vamos a tener la posibilidad de presionar mayor competitividad en los precios. Es decir, en una economía estable, es decir, está obligado al comerciante a competir con sus colegas, con sus pares. ¿Okay? Lo primero que yo quiero señalar es que es un punto positivo. Sigue el sector empresarial del país planteando cosas concretas en función de la solución y de mejorar la situación del país. Eso es un punto. Como conclusión, es beneficioso para los pequeños, medianos empresarios, porque minimiza gastos operativos y le permite seguir avanzando. Es positivo para el gobierno, porque el gobierno también tiene la parte de la formalización y se identifican las facturas y se sigue trabajando en esas circunstancias. Y además es beneficioso para la gente porque las personas también, que hay que pensar en el consumidor, también tienen la posibilidad de que a través de una operación digital, de una operación electrónica, pueden ponerse en digamos, en un bien o un servicio, requiere sin mayor costo, porque hoy nada más el costo de un transporte público
Que lo cobran en efectivo y que la gente no los tiene es un tema. ¿Algún otro beneficio que tú le veas a esto? Yo creo que cuando tú tocabas el tema, por ejemplo, del Estado, es decir, hay que destacar lo siguiente, por ejemplo, en el cumplimiento de los deberes formales. Es decir, frente a un tema que imposibilita, es decir, de tener solamente 14 días para poder laborar, por ejemplo, en un comercio, y que 14 días también tiene que hacerlo desde su propia casa, quizás el cumplimiento de los deberes formales se hace prácticamente difícil. Muy difícil. Muy difícil. Casi imposible. Si tú vas a una plataforma digital, tú pudieras no solamente facturar per se, sino que también puedes dar cumplimiento a los deberes formales que te exige la ley. De manera que lo importante es que este tipo de instrumento, frente a una circunstancia particular que lo está generando la pandemia, por ejemplo, facilita, es un mecanismo de alivio al ejercicio del comercio en particular. Y de la actividad. Yo creo que la propuesta que está haciendo Consecomercio está a la vanguardia de las realidades. Estoy perfectamente de acuerdo contigo en el sentido de que probablemente va a generar esto un cambio en el ejercicio del comercio cuando estemos en condiciones normales, ¿verdad? Y probablemente van a tener que coexistir el ejercicio presencial y el ejercicio digital. De manera que si tenemos que hacerle una recomendación a nuestros amigos empresarios, a nuestros amigos comerciantes, que es parte del objetivo de este programa, es que revisen sus inversiones en plataformas digitales, que es un instrumento que a la larga va a tener un impacto en el costo, pero que también va a tener un impacto importante en llegar al mayor número de consumidores. De manera que estamos en presencia de un mecanismo moderno, de avanzada, y que no solamente quizás Venezuela estaba rezagado, ¿verdad? En este tema, pero que otros países en el mundo, ¿verdad? Ese tipo de herramienta viene ya hace mucho tiempo utilizándose y con, digamos, resultados altamente positivos. Es decir, que podríamos concluir, esto es bueno por donde lo mire, porque es adecuación tecnológica, es hacerle frente a las circunstancias negativas, y es lo que los empresarios hacemos constitucionariamente. Bueno, queda también en manos, pues, del Estado venezolano, del gobierno, oír esas recomendaciones y seguirle dando, porque aquí también hay que reconocer algo, el gobierno en ese sentido de la digitalización ha avanzado suficientemente, el tema de los pagos digitales, es decir, en ese camino, ese es un camino que todos hemos avanzado y a lo cual todos vamos a tener que terminar avanzando. A pesar de que este programa es un programa para una visión positiva y para las cosas positivas que podemos emprender, bueno, siempre hay cosas que no nos producen mucha alegría, pero que yo creo que vale la pena mencionarlas. Ayer recibimos la triste noticia que el diario El Tiempo culminaba con su edición física. Yo no sé si el destino de los diarios, de los periódicos, de la prensa va a ser un destino digital, lo que estamos hablando. Pero sí lamentamos muchísimo que producto de la crisis económica, la escasez de papel, la imposibilidad y toda esta circunstancia, sumando el tema de la pandemia, hayan hecho que un diario de la importancia y de la trascendencia del diario El Tiempo, pues, además una cuna de periodismo en el oriente del país, ¿qué podríamos decir? Nuestra solidaridad con la gente del diario El Tiempo en estos momentos difíciles. Bueno, y esperamos que esa edición digital se mantenga y que cuando pase todo esto, bueno, veamos qué nos trae el futuro en esa materia. Sí, ahí creo que lo preocupante, Luis, es, digamos, cuando se produce forzosamente que una empresa esté obligada a cerrar. Así es. O que una empresa esté solamente obligada a facturar presencialmente. Es decir, debemos respetar la libertad de ejercicio de que sus directivos, sus gerentes,
puedan diseñar sus políticas y sus decisiones. Esa es la libertad económica que es la libertad la económica Constitución. que hemos venido señalando Así y que es, está consagrada, y que está consagrada en la Constitución. Entonces, el tema es permitir que nuestros cuerpos gerenciales, nuestras empresas, bueno, se adapten a realidades, digamos, exigentes. Es el caso, por ejemplo, que quería mencionarte con el tema digital, pero también tenemos que mejorar a su vez, por ejemplo, el servicio de Internet en el país, que estamos en un momento, es decir, bastante crítico y que tenemos que pegar brinco, ¿verdad?, para poder operar o alcanzar ese tipo de servicios. Entonces, todos estos mecanismos tienen que ir definitivamente de la mano, ¿no? Así es. Estas circunstancias difíciles, y lo repetimos y lo hemos hablado, Julio, en infinidad de oportunidades. La verdad es que lo que nos están haciendo es curtir un empresario y un emprendedor mucho más fuerte. Yo estoy seguro que vamos a salir fortalecidos de esto. Que estas duras circunstancias que nos ha tocado vivir, con Julio siempre hemos tenido relación de amistad y de compañerismo, y cuando nos hablamos decimos, hermano, ¿cómo está aquí? Con el cuchillo en la boca, chico, adelantando aquí y peleando por las circunstancias. En ese sentido, fíjate, hemos tenido que sortear tremendas dificultades de todo tipo. Pero hay un elemento, Julio, la responsabilidad social empresarial. A mí siempre me ha gustado este tema, conceptualmente, y lo que ello implica, el tema desde hace muchos años, el tema de la responsabilidad social empresarial. Y siempre en el seno de nuestras organizaciones, siempre de una u otra forma he tratado de llevarlo al seno de discusión. ¿Por qué? Porque creo que es un tema que hemos estado los empresarios asumiéndolo, pero de manera solapada. Sí. Es decir, como nosotros no tenemos, digamos, interés en sacarle punta a lo que hacemos, sí, pero hay veces que el común de las personas desconocen esa actividad loable que desde hace mucho tiempo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, el sector empresarial ha asumido como tal, ¿no? En todas las áreas, no solamente con el tema per se de sus trabajadores, sino con los ciudadanos. Es decir, cuando en este país, por ejemplo, te toca las puertas de tu comercio, el cuerpo de bomberos, ¿okay?, para que tú le facilites, por ejemplo, unos cauchos, o tú le facilites al cuerpo de policía, que eso es cada rato que se ve de manera abierta, no es ahora, desde hace muchos años, y que cooperes con él. O sea, ¿a quién realmente atiende a la policía? Al ciudadano. Sí. ¿A quién atiende el bombero? Al ciudadano. Es decir, que de una u otra forma allí hay un vínculo entre las autoridades que definitivamente llega al ciudadano. Pero más allá de eso, en tantas acciones que ejecuta en plazas, en mantenimiento, digamos, de plazas, de diferentes áreas verdes en el país, está el empresario, están las empresas. Quizás muchas alcaldías pudieran obtener mucho más beneficios si hubiese una política de incorporación del empresario a ese tipo de actividad mediante incentivos, por ejemplo, fiscales. Entonces, pero hay una cultura en Venezuela en relación al tema de la responsabilidad social empresarial sin que haya habido una promoción, ¿verdad?, agresiva en torno al ejercicio de ese tema. Porque es que ese tema es un tema como muy intrínseco dentro del empresario, es decir, te lo digo nosotros, pues, es decir, tener responsabilidad con el entorno es algo como que es innato, es decir, tú sientes que es como parte de tu responsabilidad, pues, que tú la asumes, y no la asumes con la visión de darle propaganda, de hacer del conocimiento. Sí, ahí hay un tema. Pero hay un tema que me quiero detener un poquito, porque me hiciste recordar algo, el tema de los incentivos, porque fíjate, es importante. Y ahorita va a haber unas elecciones municipales y hay candidatos y hay gente que se está preparando para eso, para ser alcaldes y ser concejales. Y es el tema de la ciudad. Yo tuve la oportunidad de conocer
algunas ciudades en Europa y conocí una ciudad que me agradó muchísimo, que es la ciudad de Granada, en España. Y Granada, yo conocí un bulevar, ¿no? Un bulevar, una avenida, pues. Y voy caminando por esa avenida, y esa avenida es una avenida de jardines, y jardines aéreos, es decir, hay unos postes y arriba del poste están los jardines, y entonces por los laterales también hay jardines. Y yo me dediqué, y había un venezolano que tenía un bar, por cierto, de tapas en ese sitio, y yo le decía, ¿cómo es esto? Es decir, ¿quién hace esto? Y me decía, ve Luis, esto lo hacemos nosotros, porque el ayuntamiento nos pone a competir, ¿entiendes? El ayuntamiento nos pone a competir, y a ver quién tiene la mejor formación, y eso nos da un incentivo desde el punto de vista de los impuestos que nosotros le pagamos al municipio. Y el costo que nosotros asumimos ahí lo descontamos de esos impuestos. Pero además tenemos la satisfacción de que el frente de nuestras empresas, la avenida, el lugar, el escenario de nuestras empresas, es un escenario hermoso, es un escenario florido. Sí, fíjate que yo siempre destaco este tema, es decir, cuando, y hay quizás por razones de tipo cultural, que quizás se le ha inyectado al colectivo, los empresarios no somos marcianos, los empresarios somos ciudadanos que estamos vinculados. Esto que estamos haciendo tú y yo, que dejamos nuestras empresas y hacemos este programa, y esto es una contribución desde nuestra óptica a tener un mejor país, a compartir nuestra visión empresarial. Pero así como nosotros, hay muchos dirigentes empresariales, hay muchos empresarios dispuestos a dar lo mejor de sí para, de una u otra forma, contribuir a que tengamos un país de primer mundo. Entonces, nuestra vinculación, por no ser marcianos, sino no ser ajenos, nuestra actuación como ciudadanos nos permite a nosotros estar en contacto no solamente con un consumidor, sino también con los factores políticos y los factores económicos y los factores sociales. Entonces, yo creo que el tema de la responsabilidad social lo hemos manejado nosotros de manera muy callada, y yo creo que esto hay que promoverlo, generarlo y promoverlo hacia afuera, para que de una u otra forma se sepa, ¿verdad? Y también entusiasme quienes no se han incorporado. Yo le doy mucha importancia, porque sí es verdad que la responsabilidad social que tenemos los empresarios y que hacen los empresarios con el entorno, con la ciudad, con los bomberos, con el ornato, qué sé yo. Pero lo que te decía en la introducción del tema, es decir, la responsabilidad que tenemos con nuestros trabajadores, a quien nos está viendo, empresario o trabajador, sabe que si él ha tenido, no solamente en la circunstancia de la pandemia, que si él ha tenido una circunstancia difícil fuera de la empresa, y que cualquier trabajador que la tiene, el primero que está ahí atendiendo, buscando una medicina, buscando un tratamiento médico, sin importar siquiera el costo, siempre y cuando tenga la disponibilidad, es el patrono. Es decir, y eso nos ocurre, y ese es el país hermoso que nosotros tenemos. Yo creo que en el mundo debe ser igual, pero en Venezuela me consta que es así, y ese es un elemento que hay que resaltar, porque siempre estamos por encima de las responsabilidades que nos imprime la ley. Fíjate lo siguiente, Luis, yo no sé si es porque corresponde a un país como el nuestro, que tiene esa cultura que venimos de nuestras generaciones pasadas, con las ganas de servir, pero el trabajador visto desde el ángulo empresarial se ha convertido como en otro hijo de la cabeza o de la organización. Es decir, más aún en estos últimos tiempos, que hemos tenido que frentear inmensas dificultades. Los tiempos de pandemia, pues. Si un empleado, y a mí me consta, pues, no solamente en lo que a mí corresponde, sino a gente como tú y gente muy cercana a mí, terminan siendo los protectores, ¿verdad? Así es. Y otro padre más para quienes comparten nuestros días, nuestras horas de trabajo. Entonces, quizás la crisis hubiese sido mucho más grave, ¿verdad? Si hubiésemos tenido un criterio, digamos, frío
inmolarnos frente a la De situación. alguna manera el principio de la familia y tal lo hemos trasladado. Lo hemos canalizado por esa vía. Sí. Es un llamado a los empresarios a que sí, yo creo que es valedero la opinión de Julio en el sentido de que debemos organizarnos, y las organizaciones empresariales, que deben hacer un trabajo más sostenido, sobre todo en la divulgación de la actividad correspondiente a la responsabilidad social. Si nosotros cumplimos una función educativa, este programa tiene una función de carácter educativo, y educativo para el nacimiento de los emprendedores nuevos, de las nuevas responsabilidades, para que se conozcan y para que se compartan. La semana pasada teníamos un par de emprendedores, y uno de esos emprendedores es una empresa familiar dirigida por una joven señora destinada al procesamiento y colocación del café. ¿Okay? Entonces, ella me decía que el café lo traía de Mundo Nuevo, pues. Entonces, es una ventaja que tiene el estado de Anzoátegui, es decir, porque aquí los emprendedores decimos, bueno, pero nosotros queremos vender maní, pero no tenemos que importar maní, nosotros vamos al sur del estado y tenemos donde producimos el maní. Entonces ese maní nuestro, fíjate que la crisis nos está haciendo ir hacia abajo, hacia nuestras raíces, a buscar nuestras potencialidades. Entonces, por ejemplo, tenemos toda la zona de Bergantín, Mundo Nuevo, que es una zona productora de café y de buen café. Y ahí esa iniciativa de esta gente, y ojalá haya muchas otras. En el caso de Anzoátegui tenemos, desde Fedecámaras y con Julio hemos trabajado en ese sentido en las propuestas de desarrollo económico. Es decir, Anzoátegui, por ejemplo, la zona más deprimida de Anzoátegui, una de las zonas más deprimidas de Anzoátegui es la parte de la zona oeste del estado. Los municipios, a excepción de la parte de José hasta Puerto Píritu, pero de ahí para allá, inclusive de Píritu para allá, es una zona muy deprimida desde el punto de vista de desarrollo económico. Y sin embargo, esa es una zona con las mayores potencialidades en dos materias fundamentales. Y yo creo que hoy podríamos tocar por lo menos un abreboca de eso y después lo podríamos profundizar. Dos materias, esos municipios, que creo que son 5 o 6 municipios, tienen dos potencialidades importantes. Peñalver, Píritu y lo que se llama Capistrano tienen la laguna de Unare y tienen el istmo de la laguna de Unare. Y ahí nosotros, desde hace unos 8 o 9 años, estamos proponiendo un desarrollo que le hemos dado el nombre de Costa Flamingo, que es la posibilidad de un desarrollo turístico de una gran envergadura que puede albergar el turismo social y el turismo medio, el turismo inclusive de excursión, el turismo estudiantil, el turismo de los trabajadores, claro, tipo los Caracas, donde pueden haber instalaciones porque está cerca de Caracas, está cerca de las ciudades de aquí del oriente del país. Y sin embargo, bueno, quizás no hemos logrado avanzar mucho, pero hay una gran potencialidad. Y además, en los municipios que están hacia la parte detrás de esa costa, tenemos el mismo Capistrano, Bruzual, Cajigal, Carvajal, y que son municipios con una extraordinaria vocación agrícola y donde está asentado una de las pocas zonas de desarrollo especial agrícola, que es la cuenca del Unare, porque tenemos agua y tenemos tierras altamente valiosas. Entonces, si tú lograras impulsar el desarrollo de la actividad agropecuaria, ¿verdad?, en esa zona, junto con la actividad agroindustrial para producir la comida y traer los turistas y meter 5 millones de personas al año, tendrías resuelto dos problemas, pero además tendríamos un crecimiento económico invalorable. Sí. Bien, fíjate, y ha sido tema de discusión en el seno de nuestras organizaciones. Los diagnósticos nuestros están allí a la orden. Así es. De quien lo desee. Es decir, existen, ya no hay que invertir tiempo en estudio. Ya quienes de una u otra forma le duele esa región han expresado su visión de en qué se puede convertir esa área en particular o esas áreas en particular que tú estás señalando. Ahora bien,
por muy buena intención que nosotros tengamos, por ejemplo, de convertir esa zona de Peñalver, de Espíritu, de Capistrano, en una zona turística, tenemos que ir de manos de quien desde el Ejecutivo regional y nacional se comprometan a temas que a nosotros nos corresponden. Sí. Es decir, el tema de la seguridad, por ejemplo. Es decir, tiene que haber una visión compartida, conjunta de un proyecto. Esto es aplicable al Estado, pero es aplicable también al país. Es decir, lo que quiero transmitir es que yo entiendo y con conocimiento que tengo de que el empresariado siempre ha estado presto a contribuir, a aportar. Es decir, nosotros somos los que sabemos lo que es un kilo porque lo hemos cargado, para decirlo en criollo, ¿entiendes? Solo que necesitamos, ¿verdad?, que de manera mancomunada, de manera conjunta, esa es parte del tema de la responsabilidad social, Luis, por cierto. Así es, es decir, nosotros no podemos asumir únicamente el tema de la responsabilidad social sin que los alcaldes estén involucrados, sin que los gobernadores estén involucrados, ¿verdad? Es decir, el Ejecutivo Nacional. Y el Ejecutivo Nacional esté involucrado. Entonces, tenemos las potencialidades, tenemos la gente con la iniciativa de asumir los riesgos, a pesar de las ideas. Y las ideas, pero también tiene que haber una política integral, ¿entiendes? Es decir, ¿cómo le damos a ese turista que viene de Caracas o a ese turista que viene de cualquier otra parte? De Maturín, de Puerto Ordaz, de Barcelona. La seguridad, por ejemplo. Así es. Los servicios públicos, electricidad, por ejemplo. Es decir, de manera que aquí hay mucho que hablar, aquí hay mucho que discutir, y yo estoy convencido de que el sector empresarial de este estado y de cualquier parte del país está dispuesto a poner su grano de arena e ir juntos y montarnos en ese tren de desarrollo. Fíjense, yo les estoy hablando del oeste, que es la zona más deprimida, pero si les hablo del sur, allá pegado del Orinoco, hay otra fuente de desarrollo inagotable con el tema agroforestal. Tenemos el bosque sembrado de pino más grande de América Latina y podríamos competir con Chile y con Brasil en esa materia. Sin embargo, el pino se lo están llevando en rola y no lo estamos procesando aquí en el país. El compromiso es el siguiente. Este programa va a servir y vamos a traer a los aspirantes, pues por lo menos, no sé si podamos traerlos a todos, pero a los más que podamos traer, para hacerles de ese conocimiento y para hacerles los planteamientos respectivos. También, Julio, nuestro compromiso, lo que conversábamos el día de ayer, de ir innovando. Así como está Consecomercio planteando la innovación, nosotros en Luis Medina en Positivo, los primeros martes de cada mes vamos a ir innovando para que despida el programa y nos anuncie algunas innovaciones que vamos a implementar. Yo creo que hay temas, digamos que lo que hemos hecho mención en este momento son temas generales. Creo que tenemos que intercambiar los particulares de estos temas con sus propios protagonistas, la gente que desarrolla, que está a cargo de ellos. Y es una manera también de transmitirle a ese público que no ve, que está ansioso de conocer, de tener conocimiento, de tener ciertas referencias, que para poder emprender cualquier idea o proyecto que pueda estar planteándose en este momento. De manera que vamos a hacer un esfuerzo, esa es nuestra responsabilidad en lo personal, en lo profesional, para transmitir el mayor cúmulo de información posible a la gente y a los amigos que no vean. Amigos, es decir, desde acá vamos a estimular para que haya crecimiento y desarrollo, y mucho trabajo y mucho bienestar. Nos tenemos que ir, lamentablemente se nos agotó el tiempo, siempre se nos hace corto, gracias a Dios, gracias a ustedes por permanecer ahí. Nuestras redes sociales, en Instagram, @LuisMedinaRosa, @anzuategui.tv y @Luis Medina en Positivo. Nos vemos la próxima.